Bueno, estimados estudiantes, vamos a hallar la derivada de la función y igual a x seno de alfa más coseno de alfa, todo eso multiplicado por x coseno de alfa menos seno de alfa. Bueno, no olvidemos que acá la variable independiente es x. No confundamos. Acá dice seno de alfa, entonces alfa sería constante. La única variable sería x, la variable independiente, y la variable dependiente. Entonces, lo que se pide siempre es la derivada de y respecto de x. Entonces, vamos a considerar seno de alfa, coseno de alfa, como si fueran constantes. Eso no se olvide, ¿no? Entonces, tenemos la derivada. Acá vamos a aplicar la regla del producto, ¿no? La regla del producto que dice, bueno, vamos a copiar la fórmula. Esto lo vamos a expresar en formato de fórmula, ¿ya? A ver, ¿cómo sería? Entonces, la regla del producto dice, el primero derivando, entonces vamos a derivar esta primera por el segundo sin derivar, dice la fórmula, más el primero sin derivar por el segundo derivando, ¿no? Entonces, por el momento no he derivado, pero sí he expresado en base a la fórmula, ¿no? El primero derivando, voy a derivar esta función por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivando, ¿no? Ahora vayamos a derivar, ¿no? Entonces, no olvidemos que acá podemos recordar la fórmula, ¿no? Bueno, acá si quieren la fórmula sería derivada de x a la n su derivada es n por x a la n menos 1. No se olviden eso. Esa es la fórmula. Si tenemos x, ¿cuánto vale n? N valdría 1, ¿no? Acá su exponente es 1. Su derivada sería 1 por x a la 1 menos 1. 1 menos 1 es 0 y n vale 1. Por tanto, la derivada de x es 1. Y obviamente también habíamos visto que la derivada de una constante es 0, ¿no? La derivada de una constante es 0. Bueno, acá si quieren podemos anotarlo. Entonces, derivada de x es 1 y derivada de una constante es 0, ¿no? Eso es 0. ¿Listo? Bueno, con esto ya tenemos todo, ¿no? Simplemente aplicamos entonces. Aplicamos las fórmulas, la fórmula del producto y la fórmula de la derivada. Veamos. Entonces, bueno, acá si quieren la otra fórmula más copiamos. Derivada de k por f era k por la derivada de f, ¿no? Ahí está, ¿no? Si tengo una constante que multiplica una función, es la constante multiplicando a la derivada, ¿no? Directamente. Entonces acá, seno de alfa es constante. Entonces, vamos a dejar ahí, seno de alfa es constante por la derivada de x. Por la derivada de x. Entonces acá, derivada de x, por acá buscamos, derivada de x es 1. Derivada de x es 1, ¿no? Más derivada del coseno de alfa, por si acaso alfa es constante, dijimos, ¿no? Derivada de una constante es 0. Ahí está. Entonces ya hemos derivado el primero derivando por el segundo sin derivar, ¿no? Entonces esto lo mantenemos. Ahí está. Entonces el primero derivando, seno de alfa es constante por derivada de x
derivada de x es 1. Derivada del coseno 0, ¿no? El primero derivando por el segundo sin derivar. Más el primero sin derivar, esto lo mantenemos, este sin derivar, por el segundo derivando. Acá está el símbolo de derivada, ¿no? Otra vez, coseno de alfa es constante, entonces yo siempre digo, déjela la constante, como esta propiedad, ¿no? La constante, y multiplicamos la derivada de la función. En este caso, la derivada de x, acá está, derivada de x es 1, ¿no? Derivada de x es 1. Menos, acá está menos, derivada del seno de alfa, ¿no? Seno de alfa es constante, no se olviden. Y derivada de una constante sería 0. Ahí está, ¿no? Y miren qué fáciles derivadas, ¿no? Entonces, hagamos algunas operaciones para expresar de mejor manera el resultado. Acá tengo seno de alfa por 1 más 0, ¿no? Entonces, directamente sería seno de alfa y lo voy a multiplicar por esto, ¿no? Entonces, este por x, ¿no? Sería x por coseno de alfa multiplicado por seno de alfa. Más por menos da menos. Seno de alfa por seno de alfa sería seno cuadrado de alfa. Ahí está, ¿no? Entonces, este por este y este por este. Bueno, el 0 ya no lo vamos a tomar en cuenta. Más, acá estamos en la misma situación. Coseno de alfa por 1 es coseno de alfa menos 0, coseno de alfa. Y lo multiplicamos acá, ¿no? Entonces sería x seno de alfa por coseno de alfa. Y multiplicamos coseno por coseno, ¿no? Más por más da más. Coseno por coseno, coseno cuadrado de alfa, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces tenemos y' va a ser igual. Acá x coseno de alfa, seno de alfa se suma, ¿no? Sería 2 veces x coseno, bueno, si quieren para que sea más bonito, seno de alfa por coseno de alfa. Más, a ver, el positivo le pondré adelante, coseno cuadrado de alfa. Menos seno cuadrado de alfa. Entonces, los que ya se dieron cuenta que son capísimos ustedes para la parte de trigonometría, 2 seno de alfa coseno de alfa es el seno del ángulo doble. Podríamos expresar como x seno de 2 veces alfa, ¿no? Estoy utilizando la identidad trigonométrica del ángulo doble, del seno del ángulo doble. Y acá también resulta que es lo mismo, ¿no? Coseno cuadrado menos seno cuadrado también es el coseno del ángulo doble. Entonces acá sería coseno de 2 veces alfa. Y bueno, ese sería, creo que no se puede hacer nada más en la parte trigonométrica, ¿no? Y ese sería el resultado final.